Buen día. Este es un trabajo para la materia Vida útil y pruebas de confiabilidad. Somos el equipo 7 y nuestro tema de exposición es diseño de experimentos. El contenido de esta presentación es 1. ¿Para qué sirve la herramienta? 2. ¿Qué tipo de problemas puedo resolver utilizando la herramienta? 3. ¿Cuál es la lógica de funcionamiento básica de la herramienta? 4. Ejemplo explicado. ¿Por qué es importante el diseño de experimentos? La variación transforma nuestras tareas en desafíos. Cuando las mediciones son repetidas, una de ellas generalmente nos da una respuesta diferente. Esto es la variación. Por lo tanto, debemos tener mucho cuidado en cómo recolectar estas muestras para observar la variación. Por experiencia, conocemos que la variación es natural, esperada y es la base de la estadística. ¿Para qué sirve el diseño de experimentos? Donald Fisher, 1935. El diseño de experimentos consiste en planear y realizar un conjunto de pruebas con el objetivo de generar datos que, al ser analizados estadísticamente, proporcionen evidencias objetivas que permitan responder las interrogantes planteadas por el experimentador sobre determinada situación. El diseño de experimentos significa manipulación activa de las variables independientes X y la observación del efecto de estas sobre las variables dependientes Y. Conocimiento ganado con experimentación, sensibilidad, caracterización, optimización, robustez, diseño de tolerancia para X. El diseño de experimentos es una recolección y análisis de datos que permite Determinar si los potenciales X influyen o no en la respuesta. Visualizar resultados a partir de una amplia franja de condiciones y de esta forma tener un proceso de experimentación fuerte. Reducir la variación observada en los resultados. Por ejemplo, un entrenamiento de 2 semanas para todos los operadores telefónicos de una empresa puede ser más efectivo que un entrenamiento de una semana. Entonces, después del entrenamiento podemos reducir la variación en el tiempo de las llamadas telefónicas, además de mover la media de la distribución de los resultados. También sirve para encontrar las condiciones de operación en las que se reduzcan los defectos o se logre un mejor desempeño del proceso y hacer el proceso insensible o robusto a oscilaciones de variables ambientales. Para entender la herramienta, primero analizaremos los siguientes términos. Diseño balanceado. Cada nivel experimental para un factor se repite el mismo número de veces para todas las combinaciones posibles involucrando los niveles de los otros factores. Diseño desbalanceado. Los niveles experimentales de cualquier factor que no esté repetido el mismo número de veces para todas las combinaciones de niveles de los otros factores. Tratamiento. Un nivel simple asignado a un solo factor durante una corrida experimental. Una combinación de tratamiento es una corrida experimental utilizando un conjunto de niveles específicos o cada variable de entrada o proceso. Bloqueo. Un grupo de unidades experimentales homogéneas. La variación entre bloques debe ser más grande que la variación dentro de los bloques. Variable bloque. Una variable bloque es un factor en un experimento que puede tener una influencia no deseada sobre la respuesta. Efecto. El cambio en la respuesta media sobre dos niveles de un factor dado o entre unidades experimentales. error experimental. La variación en la suma de los cuadrados después de que todas las fuentes significativas de la variabilidad hayan sido tenidas en cuenta. Factor. Un factor es una de las variables controladas o no controladas cuya influencia sobre la respuesta está bajo estudio. El tipo de dato puede ser continua o discreta. Interacción. Una interacción es el efecto combinado de dos o más factores que es observado también es adicional al efecto principal de cada factor individualmente. Efecto de interacción. Es la combinación de entradas que crean un efecto sinérgico sobre la variable de respuesta. Efecto principal. Un cambio en la respuesta media observado durante un cambio de un nivel al otro para un solo factor. Repetición. Realizar varias corridas experimentales consecutivamente utilizando las mismas combinaciones de tratamiento. Replicación. Duplicar el diseño experimental completo utilizando la misma unidad experimental. Los tipos de experimentos son experimentos de cribado, estudio detallado de variables poco vitales, experimentos secuenciales y experimentos de confirmación.
Problemas que se resuelven con la aplicación de la herramienta DOE. Apoyar el diseño de nuevos productos o procesos. Hacer el proceso robusto a oscilaciones de variables ambientales. Reducir el tiempo de ciclo del proceso. Encontrar las condiciones de operación en las que se reduzcan los defectos o se logre un mejor desempeño del proceso. Determinar los factores de un proceso que tienen impacto sobre una o varias características del producto final. Comparar varios instrumentos de medición para verificar si trabajan con la misma precisión y exactitud. Comparar dos o más materiales con el fin de elegir el mejor. ¿Cuál es la lógica del funcionamiento básico de la herramienta? En general, consiste en 3 etapas. Cribado. Es la etapa de filtración. Caracterización. Etapa donde encontramos la relación. Optimización. Etapa donde encontramos el punto óptimo. ¿Cómo aplico la herramienta? Primero, definir el problema y establecer el objetivo. Después, hay que definir la variable respuesta de interés Y seleccionar las entradas X vitales. Enseguida, elegir los niveles de factores X, seleccionar el diseño, corridas y replicación, además de recolectar los datos y analizar los mismos para llegar a conclusiones y preguntarnos si se alcanzó el objetivo. A continuación vamos a ver un ejemplo de un diseño experimental. Problema. Se diseñó un experimento para estudiar el rendimiento de 4 detergentes. Las siguientes lecturas de blancura se obtuvieron con un equipo especial diseñado para 12 cargas de lavado distribuidas en 3 modelos de lavadoras. Lo que se pretende encontrar es A. Señalar el nombre del diseño experimental. B. Formular la hipótesis de lo que se quiere probar. C. Realizar análisis estadístico y obtener conclusiones. El primer paso que tenemos que realizar para trabajar es meter los datos en Minitab, donde tenemos primero blancura, después detergente y en el caso del bloque que sería la lavadora. Datos en Minitab, lo que tenemos que hacer es ver el número de tratamientos y el número de bloques. En el número de tratamientos tenemos 4, que es A, B, C y D. Y en el número de bloques tenemos 1, 2 y 3. Después tenemos que determinar el número de elementos de cada uno. En el número de bloques tenemos 4 y en el número de tratamiento tenemos 3. Los pasos para hacerlo en Minitab: primero tenemos que irnos a estadístico, después a NOVA, después a 2 factores y vamos a poner en respuesta la blancura, en factor detergente y en factor de columna bloque de lavadora. Enseguida, lo que vamos a indicar en este cuadro de texto es almacenar residuos y ajustes, porque vamos a utilizar gráficas especiales. Entonces nos vamos al botón de gráficas y vamos a seleccionar las 2 gráficas de arriba y en esta parte vamos a seleccionar 4 en 1. Vamos a poner aceptar, aceptar y automáticamente Minitab nos va a lanzar todos los datos que le solicitamos, incluidas nuestro análisis ANOVA. Aquí, como se puede ver, ya se encuentran todos los cálculos para realizar la tabla ANOVA. Cada columna necesita fórmulas específicas que Minitab nos da automáticamente, como es la suma de cuadrados medios, los grados de libertad y nos arroja resultados para poder evaluar. Ahora que ya nos arrojó la tabla ANOVA, vamos a formular nuestras hipótesis. La hipótesis nula es que todos los detergentes son iguales y la hipótesis alternativa es que por lo menos uno es diferente a los demás. Vamos a hacer la comparación de p-value con nuestro nivel de confianza, que es de 0.05, y como nuestro p-value es 0.00, por tanto es menor a alfa y tenemos que rechazar nuestra H0, lo que quiere decir que al menos un detergente es diferente a los demás. A continuación realizaremos el análisis LSD, el cual consiste en un análisis de medias, el cual nos dará el tratamiento ganador. El tratamiento ganador es el detergente número C, el cual, mediante la gráfica de cajas, nos arroja que tiene una mayor media y una variación más pequeña en comparación a los demás detergentes. Por lo tanto, el detergente número C es el ganador. Para finalizar, vamos a hacer la comprobación de 3 supuestos. Los supuestos los vamos a poder
analizar gráficamente en esta parte, lo que es el supuesto de varianza constante, independencia, normalidad. Bueno, en esta gráfica podemos checar lo que es el primer supuesto, que es normalidad. Como observamos, todos los puntos siguen la línea recta, están muy cerca y ninguno está fuera. Eso nos puede decir que sí hay normalidad en nuestro experimento. El segundo supuesto lo vamos a encontrar en esta tabla, que es varianza constante. Para que exista varianza constante no tiene que existir algún patrón dentro de esta gráfica. El acomodo de los puntos, como lo vemos, no sigue ningún patrón real, por lo que podemos decir que sí hay varianza constante. Y en esta parte podemos comprobar lo que es la independencia. Como no tenemos un orden de corrida en este experimento, no podemos leer esta gráfica. Entonces, pues así comprobamos que nuestros tres supuestos se cumplen y nuestro experimento nos arrojó el resultado correcto. Ahora vamos a responder las preguntas planteadas al inicio del ejercicio. Y en nuestro inciso A es determinar el diseño experimental y utilizamos el DBCA, que es diseño experimento por bloques. Nuestro inciso B era formular la hipótesis. Nuestra hipótesis nula es que todos los detergentes son iguales y nuestra hipótesis alternativa es que al menos un detergente es diferente. En el inciso C vamos a concluir que nuestro detergente C es el mejor con respecto a la blancura brindada.